vamos a tratar de reflexionar acerca de cómo influye el empleo en la vida de las personas y cómo es un factor tanto de inclusión social como de exclusión. La verdad es que ninguna de las dos palabras son muy agradables, porque cuando hablamos de inclusión significa que hay gente que está excluida, ¿no? Y sobre todo vamos a tratar de desgranar cómo el empleo es un factor clave que nos hace participar socialmente, que nos da acceso a los bienes y a los recursos materiales, que nos da relaciones sociales, etcétera, ¿no? Desde luego es el único mecanismo que conocemos hasta la fecha. Podríamos pensar en, si queremos cambiar este mundo, en otros mecanismos que sirvieran para que este núcleo de personas que llamamos los excluidos pudieran participar, pero desde luego a día de hoy no es así. Yo creo que hay un dato que es bastante significativo, y es que desde 1997 más o menos hasta el 2007 pasamos unos 10 años de crecimiento espectacular en España, jamás antes conocido. Fuera de España le decían que era como la fiesta de España, ¿no? No fuimos capaces en esos 10 años de reducir la brecha existente entre la exclusión y el mercado de trabajo, y es muy significativo que alcanzamos en España un 8% de paro. Se hablaba de pleno empleo y se asume como un porcentaje de entre el 4 y el 5% que se llama de paro técnico, de personas que jamás van a trabajar. Yo me pregunto, y lo lanzo pues como también una reflexión, si estamos dispuestos a asumir que haya un porcentaje de la población española que jamás va a trabajar, ¿no? Y que no existen unos mecanismos para que participen de otra manera, ¿no? Muy rápidos, y que no somos capaces. Pues desde luego, en los momentos que estamos viviendo y con la coyuntura actual de crisis, que además no es algo circunstancial, no es algo que esté pasando solo ahora, sino que viene de lejos. Ya venimos avisando desde hace mucho tiempo que, como te decía, estos 10 años era todo de alguna manera ficticio. Pues la solución no es nada sencilla, ¿no? Cuando hablamos de inclusión social para personas que tienen tantas dificultades para acceder a un empleo, no hablamos de un mecanismo sencillo, ¿no? La exclusión social es un proceso, no es algo que pase de la noche a la mañana, y es un proceso muy complejo y muy largo por el que se llega a una situación en la que personas y familias no participan de ninguna de las distintas posibilidades que nos ofrece el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces se trata de volver a reconstruir todas esas partes. Y una de las formas es a través del empleo, pero desde luego no es la única. La exclusión no es un fenómeno que podamos abordar de una forma unidimensional, es multidimensional. Entonces tenemos que atajar un montón de factores distintos. Desde luego, desde los programas de Cáritas de empleo, así tratamos de hacerlo, pero no es nada sencillo, ¿no? No hay una solución ni una receta concreta para ello. Sí, los factores, ¿no?, de riesgo, los factores que hacen que... Bueno, pues hay como... El informe de la Fundación FOESA ya nos hablaba como de tres grandes, ¿no?, o macro factores que tienen que ver, son los factores económicos por un lado, los factores políticos por otro lado y los factores sociales por otro lado, ¿no? Los económicos son los que nos hablan del nivel monetario, del nivel económico y de las posibilidades de consumo, ¿no? Es decir, o sea, o bien sea porque tienes un trabajo con un salario digno, o porque tienes una cierta protección social y te permite también seguir consumiendo, seguir accediendo a bienes y servicios. Los factores políticos tienen que ver con los derechos, con si eres capaz o no de poder ejecutar esos derechos, e incluso también de si eres o no capaz de poder ir a votar. Un ejemplo muy claro son las personas sin hogar. Tienen muchísimas dificultades, no está empadronado casi ninguno de ellos, y tienen muchísimas dificultades incluso para tener su tarjeta sanitaria, ¿no? Y el tercer gran núcleo de factores serían los factores sociales, que tienen que ver con las redes, ¿no? Tu red de amigos, tu familia, que son los sustentos básicos, pero también si las relaciones que mantienes son perversas o no. Hay un grupo de personas que por su biografía y sus circunstancias personales les ha llevado a tener una serie de relaciones, vamos a decir, pues eso, un poco perversas. El caso, por ejemplo, de las personas que tienen algún tipo de adicción, o también, por ejemplo, las relaciones familiares de maltrato, etcétera, ¿no? Estos serían los tres grandes núcleos de los factores que llevan a la pobreza o a la exclusión social. Hay una cosa que también quería comentar, y es el término acerca de la pobreza. Durante muchos años hemos hablado de la pobreza como un factor que solo se medía o solo se miraba desde un punto de vista económico. En los últimos
15, 20 años ya se está hablando de la pobreza como un fenómeno que no se puede medir solo por temas económicos. Yo hablaría más de, cuando hablamos de pobreza, de países donde hay muchas dificultades para acceder incluso a derechos que tiene que garantizar el Estado, y de exclusión en países donde esos derechos en principio vienen garantizados por las constituciones, pero vienen a ser dos términos muy parecidos. Personas estarían en una situación absolutamente... Como te decía, es un proceso, no es nada fácil tampoco entrar en la línea de la exclusión social, y cuando hablamos de exclusión hablamos de personas con unas biografías, de personas y familias con unas biografías absolutamente desgarradoras, pero la tendencia de los últimos años y de la sociedad moderna, la sociedad tecnológica en la cual estamos inmersos, en la que los cambios van muy rápidos y casi no somos capaces de asumirlo, es que haya una dualización, y esta dualización es inclusión, exclusión, o sea, o estás incluido o estás excluido. Hay mucha gente que tiene muchos factores de vulnerabilidad, es decir, que están en riesgo de exclusión, y que si continúan en ese proceso de vulnerabilidad y se perpetua o se mantiene en el tiempo, pueden acabar en una situación de exclusión, pero es realmente complejo también entrar en esa situación, ¿no? Está trabajando con becas que tampoco están, aunque a partir de ahora lo van a estar, tampoco están sumados, o sea que 10.800.000 personas estarían en una situación